buscadores con pasión, recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Buscadores en un día que nunca un jueves fue tan viernes como hoy. ¿Cómo andás, Daniela? ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Qué contás? Bueno, sí, la previa siempre al 1 de mayo. Siempre es la viernes. gente está, claro, porque además la gente está pensando, bueno, si se va a hacer las compras de la comida, como si se acabara el mundo, Exacto. si va a hacer el asadito, si va a ir Exacto. el auto, ¿no? Entonces, El esas 30 dos de abril es un dimensiones día muy están. especial. Pero están las dos dimensiones, ¿no? El uso del espacio público para llegar, manifestar, poner en vilo lo que es el Día de los Trabajadores y las reivindicaciones de los trabajadores que han tenido toda la historia de nuestro país. Y la pero central ¿sabes a dónde obrera. van a ir, Y Daniela? van a comer el asado también. Pero ¿sabes Esas a dos dónde van a ir cosas. primero? ¿A dónde van a ir? A la estación de servicio. Bueno, ya me estás metiendo el tema de la nafta, el tema de la guerra. Y vos Pero sí. yo quiero una Y cosita vos. antes. Termina vos porque yo quiero pelear con él pasar. con el tema. Yo Con quiero- él, no, con la gente. Con la gente. Yo no puedo creer que la gente vaya a hacer cola de 4 cuadras para ahorrar ganar 40 nafta pesos. por un día. Bueno, no puedo creer. me 40 parece pesos que ahora no va a ser. Hoy también es un día Sí, importante. pero fue toda la vida igual, ¿eh? Sí. Y sí, No, pero, no, ahora pero ya ahora la no. primera Yo me quedaba primera tranquilo en suba. mi casa. Un 30 de abril. Perdón, no interrumpamos más, ¿puede ser? 30 de abril, día importante, ¿por qué? Porque hace 100 años que Sí, un día señor. como hoy Sí, nacía señor. Ángel Rama. Es un intelectual Sí, de la señor. generación del 45, un intelectual de aquellos, ¿no? Una obra que va desde Figari a los debates culturales, pedagógicos, políticos, cosas que nos siguen importando hoy, que nos Yo lo siguen conocí cuestionando y lo hasta el día traté de sin hoy. bigote. Mirá, bueno, él estuvo exiliado, por supuesto, durante la dictadura, estuvo en Caracas, era director en la Universidad de Caracas de la biblioteca de ahí, de Caracas, la biblioteca Ayacucho. También trabajó mucho sobre la obra de Figari. Incluso fue en sus estudios, estudió teatro y fue dirigido por Margarita Xirgu. Por lo tanto, Mirá. fue polifacético. Y yo quería unirlo porque estos uruguayos que nos hacen tan orgullosos de Sí, sentir, señor. ¿no? Porque nos puso en la escena también internacional, latinoamericana, cuestiona el rol de la cultura. La ciudad letrada es una obra fantástica que habla de justamente cómo las narraciones que nos competen, las naciones, nos han hecho poder debatir qué es lo cultural hoy, cómo se construye esa inteligencia uruguaya. Y a la vez hoy, una linda noticia que Fattoruso ha sido premiado con la orden del... se llama la embajada japonesa, es la Orden del Sol Naciente por el emperador de Japón. Es verdad. Entonces, tenemos Es verdad. otros uruguayos que hoy día también Sí, nos señor. están poniendo en el Sí, mundo. señor. Fattoruso ha hecho como 23 giras a Japón y por su contribución a la cultura japonesa le dan esta medalla de honor, esta integración a la orden, Muy que bueno. me parece que, Sí, que sí. también nos tiene que poner orgullosos como Uruguay tiene en la historia, en la inteligencia uruguaya ha marcado historia y como hoy seguimos produciendo Perfecto. artistas y gente comprometida que nos sigue poniendo en el mapa en el mundo. Bien, ¿el jueves pasado sentiste el calor de este panel? Bueno, sí, porque yo estaba con gripe el jueves. Claro, Entonces, claro. El calor te hizo lo bien y te lo curó. pude ver. Bien, porque Y al principio vi- nos habíamos olvidado sí. de mencionarte. Claro, y la gente empezó a escribir. Y ¿Dónde después- estás, Daniela? Claro, mis jueves, mis venidas los Sí, jueves señor, y tal. sí, Y extrañé, señor. yo extrañé mucho también. Sí, señor, se extraña, se extraña. Yo lo que más extrañé fueron tus peleas y las de él contigo con Antonio Maeso. Claro, pero Estábamos viste como que- rengos el jueves. No sabía qué hacer yo. No sabía qué hacer, le Imagino, tuve Estaba desesperado. Le tuve No que tengo conseguir duda, no tengo un duda. jueguito de eso que se usaba antes, viste, el valero, alguna cosa, pero estaba aburrido. No sabía No sabía qué hacer. casi me voy a tu casa para Claro, compensar. yo Papel. bizcocho. ¿Cómo andas, Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te cuento que hoy ¿Viste la distinción? Perdón. ¿Vieron la distinción del señor Antonio Señoría. Maeso, no? sí, como El galán de los ganales, No, no. de galanes de camisita Exacto. rayada, saquito ¿De dónde azul. viene? ¿De dónde viene? hoy es mi ahora es mi segundo. Buenas tardes. Es mi segundo buscadores. Porque tu primer Hoy de buscador- mañana. Sí. Hoy de mañana estuve Sí. con Fabián Cardoso, Sí. con Susi Pecoy, Sí. con Tomás Friedman Ah, y yo. ¿quién O sea, estaba? Ya ¿qué estaba, faltaba? Ya estaba. ¿Cuál condujo? Bueno, condujo Miguelito. Así Miguel que Orrego. imagínate, o sea, ya está. Seguro, Estuve, seguro. bueno, hoy estuvimos Si te gustará que en 2 por día. claro. 2 por día. Muy a menudo 2 por día, ¿no?
No. Cuando era joven, te No. diría que está bien. No, digo de mesas periodísticas. Mesas periodísticas. Y lo otro estaba pensando en dejar. No, no. Están pensando. Cada vez menos le deja el día. Bueno, Claro. yo tengo otros cuentos acá. Bueno, no, quería en resumen decirles que tuve, fue una linda mañana en el sentido de que era una charla de ADM donde Tres contadores. estaba Vos, tres perdona. economistas. Economista. Perdóname que te diga antes esto para que Sí. después vos digas lo otro. Debe haber sido un embole. No. Bueno, para muchos sí, Gráficas, imagínate las claro, cosas para bostezadas. muchos puede ser, para mí no. De hecho, te diría que como Son tres resumen opiniones respetables. he tenido No, ya sé, por ya eso decidas, y Fabián capaz que sacó alguna otra conclusión, pero en general todos coincidiendo. Algo importante que coincidió sobre todo economista Caumont con Lito Alfi fue que el precio de hoy del petróleo en términos reales está más bajo que cuando fue la guerra de la invasión en Ucrania. Ajá, sí. ¿Está? Sí. Está más bajo. O sea, No mucho, llegó a 122 o claro, pero 23 una cuando la cosa guerra. es en dólares nominales, que es lo Ajá. que hablas, y otra cosa es Ajá. en términos reales. Ajá. En términos reales vos tenés que deflactar la variable y ver cómo es ese término. Bueno, hoy está más bajo. Decir a la gente quiénes eran los tres economistas. Era el economista Javier de Aedo, el economista Jorge Caumont y el economista Lito Isaac Alfi. Dicho de una manera grosera, dos colorados y un blanco. Sí, exactamente. Bien. Bueno, pero con el cuarto economista y contador que me encontré, que fue una alegría bárbara porque he tenido muy buena relación con él y de hecho prologó mi último libro. Fue con el contador Enrique Iglesias, con quien acá estuvimos con para hablar de Enrique. Si hay una persona en el Uruguay que no es resistida por Para ningún nada. partido político 90 y cuánto? todo lo 91. Que no es resistido, me lo contó él, ¿no? Inclusive más, le recordé muchas cosas, yo tuve la oportunidad, él mismo me llevó a Washington cuando era presidente del banco para dar unas conferencias a lo que se llamaba en aquel momento los proyectistas del FOMIN, del Fondo Multilateral de Inversiones. Entonces, tener un encuentro con él fue majestuoso. Tengo entendido que va a ser de los próximos que va a realizar una charla ahí en ADM, así que espero tener la oportunidad de verlo de vuelta. Canciller del gobierno de Sanguinetti, ¿no? Claro. Sí, Del sí. primer gobierno, ¿no fue? No me acuerdo si del primero. Sí, del primero. creo. Del primer gobierno Sanguinetti, ministro de Relaciones Exteriores. Sí, señor. Y ustedes saben que él, porque de alguna manera uno puede pensar, pero podría haber sido nuestro presidente de la República por Sí, su prestigio y si demás. hubiera querido, capaz que sí. El problema es que es español. Sí, claro. Él es asturiano. Sí, lo que ayudó a hacer el teatro Sí. Federico García Lorca, que por Sí, ahora claro. es un elefante blanco que está ahí, pero que hay un justamente está en estos momentos que ha recibido unos fondos de cooperación para reactivarse, porque él fue el que ayudó a él poner tiene una el teatro fundación ahí. que ayuda Sí. a esas cosas, que se Claro. llama Astur. ¿Por qué se Claro. llama Astur? Es por Asturias. Claro. Porque él es asturiano. Ahí, en la Avenida Brasil Exacto. y Benito Blanco. que Recuerdo, puede ser un privatizador. yo venía cuando tuve que ir a Washington, una anécdota. Yo venía de El Salvador. En ese momento yo estaba contratado por el Banco Interamericano trabajando en Centroamérica. Y de ahí me llaman por teléfono y dice, bueno, el contador Enrique Iglesias quiere recibirlo en su casa, cenar y demás. Me parecía algo increíble, ¿no? Porque además yo hace de esto 20 y pico de años. Cuando salgo de El Salvador y llego a Washington, aunque a usted le parezca, Washington DC, estamos hablando de la ciudad. Me esperaba un cartelito, pero no afuera. Adentro. A la bajada del avión, Go un home, cartelito que decía Go home. Antonio Maeso, y digo, sí, Antonio, soy yo. go home. Venga por aquí, deme el ticket ¿cómo es? De la valija. Yo dije, no puedo creer. Y un auto, a ver si escuchás. Un auto, un Mercedes, una Sí, cosa de acá, sí, claro. en la carretera de Washington DC, llevando, o sea, yo me subí por ahí. Cuando pasamos por ahí, mi valija estaba, ya, el señor va adentro. Dale todo el brillo que quieras. Impresionante Dale. lo vivido. Ese fue Enrique Iglesias, ¿no? Dale todo el brillo que quieras. Ningún brillo, por más A ver, brillante que a ver, sea, a ver. se equipara a lo que le pasó a tu mujer.
No, eso fue increíble. Ah, ta. Entonces, después seguimos. Eso fue insólito. ¿Cómo anda Fabián? Hoy le pasó. Hoy de mañana. Después lo contamos. Por más autos, Mercedes, Sí. cartelito. No se puede creer. Si querés lo voy a mandar. Lo voy a mandar. Después lo mostramos. Lo voy a mandar. Y no digamos con quién, ¿no? No digamos, porque a ver con quién se encontró mi señora. Está en el exterior, nada más. Va a pasar como con el cuento del Papa, ¿no? Sí. Aquella es Estela, la otra no sé quién es. Ahí va. ¿Cómo anda Ahí va. Fabián? Hola, ¿cómo andan? Bueno, pasamos bien con Maestro esta mañana, desayunamos, escuchamos Todo muy rico. economistas. ¿Fue un embole o no fue un embole? La verdad. ¿Sabes a mí lo que me llamó la atención? Sí. Son 3 discursos uniformes, Sí. 3 discursos liberales. Sí. El Uruguay hoy, la amplitud sobre estos temas, sobre la política económica, sobre la macro, sobre la microeconomía, sobre la reforma de la seguridad social, sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, es un país de matices. Entonces, no fue un embole, porque la verdad que fue interesante. Yo además tengo la obligación profesional de atender todo lo que se está diciendo ahí, porque lo tengo que reflejar una nota que en este momento se está publicando además. Yo cuando digo más un embole para la financiero, gente común que a veces dice los economistas son aburridos. Claro, pero el tema es que Capaz que no. Son 3 miradas muy similares, críticas, por ejemplo, con la reforma de la seguridad social, críticas. Pero mira que Javier de con Aedo todos los era crítico de la coalición también. Sí. Que creo que entre otras cosas vos dijiste 2 colorados y un blanco. Yo creo que de Aedo hoy no está orgánicamente en el Partido Nacional. Comparto con Fabián. Pero es blanco, uno es blanco. Históricamente sí, pero de hecho no está formando parte. De origen. Sí. No, de corazón Dijiste blanco. así, yo no quise discutir, pero comparto con Fabián Pero que no está en ningún partido. Eh, No está en ningún partido. no está con nadie. No. Lo que pasa es que No, pero eso tampoco está en ningún partido, todo el mundo sabe que es blanco. claro, bueno, eso sí. Está. Sí. No, en el caso de él puede ser parecido, pero ha tenido alguna postura No, ha sido bastante crítico con la discordante. coalición, Ha sido Sí. crítico con la coalición. Claro que Sí. sí. Pero bueno, hoy fue crítico, hoy fue el que dio más titulares, ¿no? De lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social, por ejemplo, del estilo de comunicación del gobierno, de lo que puede pasar. Y bueno, hay bastante, hoy hubo bastante ahí en ese almuerzo de ADM que está presente. Mañana Día de los Trabajadores, ustedes saben que a los periodistas nos toca trabajar en los momentos más difíciles. Creo que Fernando alguna vez, como me ha pasado a mí, tiene que haber hecho 1 de mayo muchos. ¿Cuántos ¿Alguna 1 de vez? mayo? ¿Todos los 1 de mayo? Todos. bueno. En la historia. Todos los 1 Y de el, mayo. 20 y el 18 de julio, y el 1 de año. Y cantidad de 1 de enero, y cantidad de 25 de diciembre. Claro. ¿No? Los informativos nos paran Porque nunca. además a mí, como era personal de confianza, no me pagaban extras, pero me daban 2 días libres por cada uno de esos. Bueno, Entonces yo cuando me Ibas tomaba licencia acumulando. tenía 3 meses. Yo hace 24 años que tengo que ver con el periodismo y tuve 20 años de movilero y los 20 años hice Sí, señor. el Fabián, 1 de mayo en vivo. Fabián, excepto algunos trabajadores, hay otras ramas que es igual. Sí. La policía, la salud, el aeropuerto Carrasco. Hay un montón de lugares que trabajan todo el año. Que va a tener la particularidad que el presidente del Partido Nacional, del directorio, no va a ser presente. No va a ir al acto. Y no va a ir al acto como una excepción, porque siempre Siempre fue. Va siempre. Sí. Sí. Es una medida, ¿eh? Sí. Sí. No ir. No es Es que una no decisión, puede. sí. Es una decisión política. Porque no está de acuerdo con lo que se va a decir. Porque dice, Pero me parece que es una con resolución de directorio. eso. No, Me claro. da te digo, impresión de que no es una decisión. Ahí va, una decisión política. política, No, es no una es que él decisión no política. quiere, sino que No, dijeron, no, sí. mirá, No vayas. no vas. Sí, Bueno, sí. me parece que el gesto de ir siempre fue una actitud muy republicana. Sí, señor. Algo habrá ahí, digamos. Sí. Uno puede ir a escuchar lo que no está de acuerdo, incluso escuchar críticas. Es como se parece a ir o no al carnaval, ¿no? ¿Querés ir a escuchar que te critiquen? Y bueno, sí, está bueno ir a escuchar que te critiquen. Siempre y cuando sea con respeto. Bueno, más allá de eso, no es lo mismo el acto del 1 de mayo, donde más va a haber un contenido políticamente, yo creo que este año cargado. Pero bueno, mañana voy a estar por ahí. Y quiero decir que hoy es el Día del Trabajador Rural. Sí, sí. Sí. Y esto Hoy tiene también libre. es muy importante. Hoy tiene Trabajador olvidado siempre, siempre olvidado. Por más que hoy hay, por supuesto, marcos ley. legales que lo protegen, que protegen la explotación, porque no se llama otra cosa. Cuando trabaja más de las 8 horas correspondientes, cuando trabaja sin las condiciones de seguridad correspondientes, cuando no tiene marco que lo proteja, es explotación. Y todavía hay, lamentablemente, en el interior profundo casos de explotación. Existe una normativa que protege y que hay que repetir cada 30 de abril y todos los días del año,
de que el trabajador rural tiene un marco normativo que lo debe proteger como cualquier trabajador de cualquier área. Ley Entonces, del 15 de noviembre del 2012. exacto. Como nos ven mucho en el interior del país, un abrazo a los trabajadores del campo Sí, señor. y que se los respete como corresponde. Bien, y vos, antes de terminar lo del PIT-CNT, mañana va a haber 2 cadenas, una del PIT y una del gobierno. Por ahora, no sé, hasta ahora, hoy de mañana, se sabía solo la del PIT, que era a las 8 de la noche, Sí. la del gobierno, que seguramente habla el ministro de Trabajo, no se sabía que Casi Cambiando- siempre va similar, va. Sí, Entonces, a veces van una tras de otra. un rato después, un rato cambiando la forma que tenía el gobierno anterior con esto, Sí, porque de no darle cadena a nadie. no había no darle cadena a nadie. excepto al ministro. Ahí está. Pero estaría bueno saber bien la diferencia, porque no daban cadena, pero el PIT-CNT salía. Y salía en todos los medios. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia Sí. que el gobierno? Porque sé que hay una diferencia, pero no sé cuál es. Sí, se solicita la cadena y es el presidente de la República el que decide otorgar o no. En la realidad, cadena bien. nacional. en Es realidad- al mismo tiempo en todos los canales. En todos realidad, los quien medios. cambió Claro. fue el gobierno de la coalición. Sí. Porque los anteriores, Sí, incluidos los de la daban. calle Padre y los Sí, Colorados de Valle los y daban Sanguinetti, también. las daba. De cualquier manera, mañana es el día donde habla todo el mundo, ¿no? Porque hablan los trabajadores en el acto, pero habla la oposición, habla el oficialismo, hablan los empresarios. Nada Mañana nuevo es el día en la de todos. en la- El ministro de Trabajo, imagino. Sí, en Bueno, la proclama nada nuevo, ¿no? Bueno, hay temas No sé, internacionales las que a veces cosas que se ya se ponen. saben No, de- hay temas internacionales que siempre se ponen y No eso al quizás imperialismo. es el tema. Y bueno, de hecho al Parlamento están convocados, se van a convocar al ministro de Trabajo y al ministro Odone, ¿no? A los dos juntos como para ver todo este tema del diálogo social y de los nuevos cambios que pasarían. Bambi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Fernando? A mí bien, ¿y a vos? Bueno, bien. En los títulos decíamos que el sindicato ANCAP estaba ocupando la planta de la Tablada Sí. en el marco del conflicto. Bueno, hace instantes el sindicato de funcionarios levantó la ocupación en la Tablada y suspende el paro del sábado 2 de mayo tras confirmar una reunión con la ministra para el lunes 4. Eso es importante Eso porque es el paro importante. del sábado de 24 horas estaba definido desde hace Exactamente. como una semana. Correcto. Así que se levantaron. Se levantaron no hay ninguna las medida, medidas, no hay ninguna medida. repito, tomando en cuenta que se logró tener la entrevista con la ministra el próximo día lunes. Bien, mi pregunta es, yo desde que me compré auto, Sí. que los combustibles Ah. aumentaban. Sí. Creo, si la memoria no me falla, que en alguna época no se sabía cuándo. De que llegaba el comunicado a las 5 de la tarde, ANCAP tenía que mandar publicar, era una exigencia legal, mandar publicar el aviso en 2 diarios de la capital, y entonces los diarios le mandaban la fotocopia de ese comunicado a los canales de televisión con quienes tenían buena relación o relación comercial. Entonces nosotros nos enteramos que a la medianoche aumentaba el precio de los combustibles porque nos mandaban los diarios la copia del comunicado. Y a veces no hablaba nadie, ni se sabía por qué, ni por qué no. Con la inmediatez de hoy esto es imposible, Imposible, de pensar. imposible, imposible. Pero siempre aumentó. Y yo nunca hice cola, nunca en una estación de servicio, la tarde anterior. Yo casi siempre. No, yo no. Yo tampoco. Por eso tiene plata. No, yo casi siempre. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Antes pasaba, primero, Sí. cuando uno no tiene un mango, cualquier pesito sirve. No, más No, bien. no, pero ese es ¿Está? el tema. ¿Te acuerdas de aquella frase que decía hay que ¿Está? cuidar la chica porque la grande Sí, se cuida sí. sola? ¿no? Yo tenía con mi hermano. Siempre frase del contador de Mira, amor. mira, Eso lo decían mucho, casi todos los que tienen mucha. Bueno, por eso, capaz que en esa línea hay que hacer eso. Dice, hay plata y hay platita. Hay Bueno. ricos y riquitos. Acá en este Pero país hay riquitos. sí, pero también hay que ver, decirle a un ferretero que te regale los tornillos porque valen poco. O sea, hay que saber, hay que vivir, saber, ¿verdad? Mi esposa de la que hace cola también. ¿Entendés? Yo hice, ¿Vos ¿Haces cola? No, yo no hago cola. Los Ya te digo, últimos- ni el perejil te regalan en la Sí, feria, bueno, como está. era antes. ¿Te acordás? Barato de perejil de feria. Ahora ni No, siquiera el está perejil te bien. regalan. Pero entonces, Pero- ¿qué pasa? Después dejé de ir, porque los aumentos fueron muy pequeños en los últimos años, Sí, y eso claro. no daba porque para ahorrarte 20 50 pesos, Sí, sí, sí. no da. No. Pero ahora es diferente. Ahora es diferente. Es diferente. Disculpame, pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque vos, por ejemplo, En un yo 7% tengo son una 7 camioneta, 7 pesos por yo tengo litro. una camioneta que carga 100 litros. No, 100. no es una camioneta. Es una camioneta. Es un ómnibus. Bueno, es 100 una, litros, casi sí, un avión. Sí, tengo una camioneta que carga 100 litros. 100 litros. ¿Cuánto es esa plata? 5.000 claro, pesos claro. por lo menos en gasoil. Sí. Bien. Está, y eso Si sí. aumentan entre un Sí. 7 y un 10, por eso son 500 pesos.
Es verdad. Está claro, ahí te Lo que pasa es que yo nunca tuve un avión. ¿Qué querés que se te van a diga? 100 litros de nafta. Y bueno, ahí hay que cuidar todo, la ¿entendés? grande y la chica. O sea, no te hacen tampoco los 500 pesos, pero ¿por qué lo vas a tener si podés ir a la estación ¿El de petróleo servicio? subió? Sí. Sí, está en llegó a récords históricos, ¿eh? Bien. Ahora bajó un poquito, pero está en 120. Pero el promedio. tema, Fernando, no es solo para el que tiene un auto. El tema es que la paramétrica de la nafta, del combustible, te atraviesa todo. Sí, Cuando claro. vas al supermercado, Sí, claro. el trasiego. Es los más, es materiales, extraño que no aumente el todo. boleto y todas esas cosas que es muy Y probable y que la, eso y la- venga. y la alimentación, la comida, todo. La pregunta trasiega, todo. la pregunta que seguía Sí. es, ¿el dólar no? El dólar subió también. ¿Sí? Sí. A ver, Gorsi, si es Subió. verdad eso. Subió un 1%. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Y atención, porque Gimo nos presenta la línea automotriz Gimo, completa para el cuidado y mantenimiento del auto, uso en el taller y además en el hogar. Mirad la gama de productos que tenés de Gimo: silicona en aerosol o silicona gel, penetril, limpia contactos, desengrasante, shampoo, que es un detergente neutro biodegradable para lavado premium de tu auto, con espuma activa y cera natural que protege el brillo, conteniendo además aditivos que protegen las manchas y acelera el secado de tu auto. Gimo es calidad comprobada, que nos informa el estado del tiempo en estos momentos en Montevideo: 22 grados, .5 la temperatura, 44% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Vamos a tener una tarde agradable y en la jornada de mañana, 1 de mayo, 11 de mínima, 19 de máxima, una mañana que tendrá aumento de la nubosidad. En la higiene del hogar. Este abril, en Droguería Paysandú, tenemos promociones pensadas para vos. Aprovecha un 20% de descuento en una selección de productos para el hogar, cuidado personal y el día a día. Tenés desde pote deshumidificador con fragancia, set de tinte para el cabello, naftalina, latas aromáticas, bolsas para ropa al vacío, rollo de papel para hornear, pincha para skincare y bomba dispensadora para bidón. Esta promoción va a ser válida durante todo el mes de abril o hasta agotar esto. drogueriapaysandú.com.uy. Maeso se quiso sacar lustre y habló de Mercedes-Benz, de del cartelito al bajar del avión. Le dio todo con el color. Enrique Iglesias. Estuve con Enrique Iglesias. Le dio todo. Le dio todo el color del mundo. Verdad. Nada parecido a lo que le pasó a su esposa, que está hoy de mañana en Río de Janeiro, pero ahora no, ahora no. Vamos a mostrar. Está en Río de Janeiro, está en estuvo Río de con Janeiro. alguien que lo vamos a mostrar. Con Ronaldinho no. No, sí. no fuera Ronaldinho. Menos mal. Con Lula. Con Lula, tampoco. ¿Con Yuya? Con Tampoco. Yuya. Ahí me gustaría estar. Pero que tire la gente a ver Yuya me si gustaría estar a sabe mí. con quién estuvo. Al lado. Decían aquellos humoristas de Tinelli que hoy no se puede hacer, Sí. que decía con Yuya, tal vez. Señores, gracias a la gente de Lavadero 911 vamos a compartir una noticia. Fiorella Buceta era una chica de liceo cuando un par de balazos la dejaron en silla de ruedas, atravesó toda su vida en silla de ruedas. Ahora es una legisladora. Y como tal ha presentado la idea de recorrer los liceos para charlar con los pibes, para hablar de esto de la no violencia, de lo que hay que hacer Muy buena iniciativa. en un centro de estudios, La verdad que etcétera, etcétera. Compartimos la noticia. Un lavado limpia, pero no llega hasta acá. Esto es Detailing 911. Acá el protagonista es el detalle. Rejillas, roturas, botones, rincones que nadie toca. Nosotros sí. Restauramos el brillo real de tu auto. Tapizados en profundidad, sin manchas, sin bacterias, sin ácaros. Cada centímetro trabajado con precisión profesional. Vos podés venir y relajarte o directamente no hacer nada. Te lo dejamos impecable y te lo llevamos pronto en el día. La dirección, Isla de Flores 1263. Agendate ahora 099-113-110. Detailing 911. El detalle no se ve, se siente. Bueno, en primer lugar, en escuchar a las adolescencias, escuchar qué les está pasando con estas situaciones que estamos viviendo de violencia dentro de los liceos y con ellos construir también alguna estrategia que sea en contra del discurso de odio y del miedo que está instalado en nuestra sociedad. Lo que sí creo es que tenemos que estar cercanos a qué les está pasando, ¿no? ¿Por qué no quieren ir al centro educativo? Esto empezó como una broma para que no haya clases, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el sistema educativo? Que los chiquilines no quieren estar
en las aulas. Y también lo que sí valoro y rescato es que se organizaron un montón de chiquilines en contra de estos discursos. Algunos escribían mañana tiroteo, no vengan a clase, y otros se organizaron diciendo y defendiendo el aula. Hicieron videos virales diciendo defendemos que esto sea un espacio seguro, que las aulas sean un espacio donde nos encontremos, dando mensajes muy claros de convivencia y de unidad. Y creo que a ellos también los tenemos que escuchar y poner en valor lo que están haciendo esos adolescentes defendiendo que la escuela y los liceos sean un espacio seguro. ¿Qué te dijo el presidente ayer? El presidente está muy preocupado, es profesor y además tiene hijos adolescentes, lo cual lo interpela, ¿no? Interpela lo que está pasando en nuestra sociedad, y lo vi muy preocupado y ocupado del tema. Sabía todo de primera mano, estaba al tanto de toda la información y del día a día de lo que estaba pasando en las aulas, lo cual me parece que habla de Yamandú en relación a la importancia que le da al tema y a la relevancia, y estaba muy afectado con la situación, y quedamos en seguir conversando para ver cómo desembarcamos en los liceos. Yo hoy estoy con temas de agenda y estoy programando para más adelante, y en este camino de lo que haga el Estado con mi aporte, en lo que pueda aportar desde mi experiencia, nos vamos seguramente a seguir trabajando para ver cómo desembarcamos en los liceos con esas charlas. Este Día de la Madre, elegí con criterio de experta. En Punta Shopping, elevamos tu regalo con un set exclusivo de Bioterm. Con tus compras desde 3.000 pesos, más 990 pesos adicionales, te llevas el set Bioterm, Aquasource Hyaluronic Plum y bálsamo labial. El secreto de una piel radiante, el regalo que ella elegiría. Punta Shopping, el shopping de mamá. Bien, me decía recién Daniela que Fiorella Buceta no es legisladora, yo la tenía como edila. Y por eso era legisladora departamental, claro, pero legisladora al fin. No, está en la intendencia. Pero ella no capaz que estaba en la legislatura pasada. No, es directora. Era edila. Era edila y es directora de la asesoría de género de la Intendencia de Montevideo. Bien, y ahora gracias a los amigos de Bambino. Don Osvaldo, bien, me lo que debes, es auténtico. Sí, señor, pero te lo traigo el próximo fin de semana. Auténtico, popular y uruguayo. Así es Don Osvaldo, hecho con ingredientes naturales. Es una marca que acompaña cada momento entre amigos. Vermú, grapa miel, licores, amarga y más. Don Osvaldo, un trago, 1000 historias. Encontrarlo en Macromercado y en el comercio de tu barrio. Distribuye Viburi Mendoza y a través del teléfono 2-204-1897. ¿Qué pasó, Antonio? Dijeron que era edila. En el anterior periodo. Ajá. ¿Y los hombres que son edilos? Ediles. Edil y edila. Edil y edila. Edil y edilo. Yo creí que era edilo. Este muchacho vive en un tupper. Edilas y edilos. Es edil, el edil y la edila. Ah, mira. O senador y senadora. Eso quería ser mi hijo cuando era chico, senador, no sé por qué. Ir a comer a todos lados. Señores, Dios mío. Vamos con la presentación de... Ya fuimos, ¿no? Sí, con señor, la gente. Tenemos acá junto a nosotros a un hombre, ahora le preguntás si es de Rocha realmente. José, sí, con la cara que me dice que sí, mete miedo. José Pereira es director de teatro, dirige una obra que se va a presentar por única vez en el Teatro Estela el próximo sábado 23. Que tiene un nombre, el Teatro Estela. Que tiene un nombre extraño. Sí, sabés que estuve ahí hace pocas horas porque se presentó la Comisión Nacional del Teatro Independiente. Claro. Estuve allí en el Teatro Estela hace poco. El tema de la ley de teatro. Exacto, la ley de teatro independiente. José Pereira, ¿cómo andás? ¿Todo muy bien, muy bien. Les traje un bidón con nafta porque estoy cerca de la Coronilla. Bien. Ay, claro. Ahora creo que la brecha va a quedar un poco más con Brasil. ¿Por qué no te dedicaste? ¿Llenó un montón de bidones? No, y me va a quedar más cerca. Creo que entra en vigencia ahora a partir del primero. Claro, a partir del primero mañana. Entra en vigencia y va a ser desde Castillos y desde Lascano. Y estás ahí. A 40 minutos de Castillo. 280. 40 minutos. Estás del otro lado, literal. Estoy del otro lado. La verdad, pero no me voy muy contento después de haberlos escuchado a ustedes. Me voy muy contento. Hasta el kilómetro 280. ¿No? Son 60 kilómetros de la frontera, el Chuy está en el 340. Sí, sé que entró Castillo porque había quedado ahí en un limbo y que faltaban unos kilómetros y fue aprobado. Sí. Creo que entra en vigencia ahora y para el lado del norte en Lascano. Parece que el gasoil ahora está más barato en Uruguay que en Brasil, ¿puede ser? Sí, puede ser. Hubo un tiempo incluso con la nafta, porque en realidad, claro, como cercanos al Chuy vamos seguidos al Chuy. Y la nafta brasilera estuvo más baja, pero hace un tiempo que con la
Sí, comparada con el descuento era costado lo mismo. No sé cómo va a quedar ahora y no quiero dar ideas. Sí. Bueno, la frontera es eso. La siempre, frontera ¿no? es eso, la frontera es eso, por suerte. Idioma. La frontera es un, ¿sabés qué es la frontera? Un colador. Un gran misterio. No, pero hay productos que son 10 veces más baratos de un lado que del otro, sí. Son los mismos productos. La Coca-Cola que iba de Uruguay era más barata en Brasil que en Uruguay. Bueno, creo que la pasta de dientes, ¿no? Sí, la pasta de dientes, y creo que el ejemplo más claro es la pasta de dientes y el café. Que una vez creo que me lo explicaron y ya me lo olvidé porque me daba mucha bronca. La pasta de dientes brasilera. No, pero hablamos, por ejemplo, del... No voy a dar la marca, pero... Claro, la misma. No voy a dar la marca, pero el café... El subsecretario... Y el café también es muy... el mismo. El subsecretario de Economía, Martín Balcorma, habló de este tema y dijo que el problema de esto es, de alguna manera, el monopolio que tienen las empresas privadas en que al no tener competencia pueden cobrar el precio que sea, exacto. Y iban a establecer alguna medida con referencia. Pero hay diferencias muy grandes. No, y además el país, Uruguay es lo urbano, lo rural y lo fronterizo. Claro, son tres países diferentes. Claro, hablaban del combustible. Ahora con el combustible y ese derrame que tiene, nosotros que estamos a 200 y pocos kilómetros, pero en las frutas y verduras vemos acá también, y es por el transporte, ¿no? Claro. No nos sorprendamos que son así cuando era contrabando pasar la carne de San José a Montevideo. Sí, claro, claro. Este país. Claro, sí, es lo mismo. En este país en el año 60, La vela, en el 60, 60, 61 se prohibían las importaciones. Y las garrafas. Sí, las señor. garrafas Supergas, ¿se acuerdan? Y la veda, que había gente que barra Santa Lucía a comprar carne. Sí, señor. Yo era chico. Creo que, Y yo trabajaba en Cucha y pasaba el contrabando y me daban unos pesitos. Y el camino de los quileros, es poesía pura ya y literatura. Las canciones. Claro, ahora son de Osiris Rodríguez. Si le escribimos al señor José Pereira para invitarlo a Buscadores a hablar del Bagallo, me hubiera dicho que no. Sí, claro. Pero está todo enganchado con todo. Está todo claro. Es más, mire, podemos hablar 15 minutos no, y a mí me tienes que pagar, si no hablo hasta por juego. Pero está enganchado con el tema del Club de la Ivonne. Que en realidad el Club de la Ivonne ya es ponerle muy fino. Dino Armas ha escrito una obra que es el Club de la Ivonne. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿es Ivonne o Ivonne? No, es la Ivonne. Y es el club sin B larga. Es el club y si es posible con un acento. Tilde en la U. El Club de la Ivonne. Y yo digo que está enganchado todo con todo, porque es un club de barrio que son solamente mujeres, son 4 o 5 mujeres. El único varón es el marido de la Ivonne, o de la Ivonne. Y tiene unas elecciones en ese club un poco privado. Todo corrupción. Bueno, hay un tema, pero hay sospecha de tongo. Ajá. Palabra linda Sirajay. Sí, señor. El tongo es una palabra. La sospecha es que hace 10 años que las elecciones son en la casa de la Ivonne y siempre sale la Ivonne presidenta. Entonces la Pocha, su rival, sospecha. Cuestiona y dice, eso. esta vez vamos a hacer el escrutinio aquí, pero las elecciones van a ser en casa y la urna va a quedar en casa. Y justamente Dino Armas escribió esta obra en el 2004, o sea que hace 10 años que hay unas bajadas de líneas muy importantes porque es un grotesco dentro de la línea del grotesco, de su humor ácido. Y después yo decía que estaba enganchado todo con todo, porque en realidad cuando hay la lucha por el poder a todo nivel, puede ser por un territorio, por aranceles o económico, pero la lucha del poder es la misma en cualquier ámbito. Entonces, para ellos es su mundo, es muy importante que la Ivonne sea presidenta. Claro. Y otros lo harán al castigo o no, si no vota, porque hay también el tema de las lealtades, las mujeres quién están con quién, y de repente la amenaza es, me votaste a mí porque si no la plantita del OE se te terminó. Se seca. En otros, por eso se canjearán hoy en día, yo creo que no pasa, pero por cargo, por dinero, eso a nivel macro, entonces son los mismos problemas que hablamos en la vida cotidiana y en macro, pero que si lo llevas al plus de acercarlos a un barrio,
con determinadas características, y son sus códigos. Y el teatro sigue siendo ese lugar entonces de reflexionar lo social, lo político, El lo cultural, teatro que nos y está la pasando. comedia, Dino, y sobre todo en la comedia con el humor, ahora que está un poco cuestionado, pero el humor tiene esa ventaja de poder decir muchas cosas que lo endulzan. El humor es como que la cubierta, es como aquellas pastillitas de un aceite de bacalao, no sé, que había unas vitaminas que eran espantosas y las mordías, pero por fuera eran un poco dulces. Entonces el humor es eso, creo que puede encapsular o hacer más llevadero la... Sin caer en estereotipos, ¿no? Porque a veces Sí. hay un riesgo con los personajes tan Totalmente. cotidianos. Pero la crítica es muy actual, y uno se puede quedar con la anécdota de esa comedia, con lo superficial, pero en realidad si escarbas un poquito más y empiezas a pensar... ¿Por qué decís que el humor está cuestionado? Digo que el humor hoy en día, al hacer humor, a veces en estos tiempos... Y pasa con carnaval. Pasa con carnaval, pero según también... de que sea el humor. De que sea el humor. ¿Y cómo lo dices? Por ejemplo, no voy a spoilear, pero hay el marido en un momento pasa a ser la moneda de cambio o de trueque, porque es lo que puede llegar a molestar a Leibonen. Si hay que hacerlo. Sí, claro. Entonces, a veces también al tratar ese tema, a veces pero si uno lo sabe llevar y no escudándose tampoco en el humor. Pero creo que si el objetivo es, primero que es una comedia, hacer reír, pero además, bueno, mostrar que la crítica esa está clara y está cercana, en ese lenguaje costumbrista que lo podemos escuchar en... José, ¿por qué Montevideo? Nosotros venimos, en realidad el grupo Contraescena viene en lo que es en el marco de los 25 años de permanencia en Rocha. En Rocha, y hemos venido hace... Sí, esta es la tercera vez que presentamos. Al Estela es la tercera vez. Ajá. Habíamos venido antes a centros culturales y alguna otra, estuvimos en GOE, estuvimos en Teatro Abierto, pero en realidad en el Estela hace 3 años en forma consecutiva, y con esa cosa linda de decir, bueno, estamos a 200 kilómetros, ¿por qué no? Claro. Yo trabajo en un teatro en Rocha y también estoy preocupándome en acercar, ellos fueron, la compañía de La Gaviota fue hace poco con Los Sepultureros, y bueno, y otras compañías, está la idea de que sea más cercano en un país que estamos a 200 kilómetros. Contraescena es el grupo, ¿no? Contraescena es la el compañía. grupo. La compañía somos unos 23, 25 integrantes. En esta obra somos 6 nada más, porque si no no había como alimentar a esa gente. Claro. Y moverla por más allá del combustible. Pero sí, el trabajo del teatro independiente ya se conoce que es un sacrificio. Una iniciativa sin fines de lucro, ¿no? Y sí, porque en la mayoría de veces la empatamos y en algunas veces la colecta a veces da pérdida. Claro. Porque en realidad sí, uno salva los gastos. ¿Y qué políticas culturales faltarían a partir del MEC, de intendencias, para impulsar? En realidad, herramientas hay. A veces, claro, somos muchos en un país que tiene, por ejemplo, acá en la oferta de Montevideo es brutal, por suerte, ¿no? Y las herramientas, ya hace bastante tiempo que están las herramientas del MEC, a través de, por ejemplo, una de ellas son los fondos concursables y todo eso, y existen. No siempre se acceden, porque en realidad, bueno, ya te digo, somos, y en Rocha también, no somos el único grupo, pero en realidad nosotros contamos con el apoyo a veces de la Intendencia, que cada vez que le pedimos lo tenemos, pero también es algo que yo limito. Nosotros surgimos en el 2001 en plena crisis, donde no había apoyo de nada y para nada, y con patriadas muy grandes, porque a veces los derechos de autor, que era la inversión que uno... Igual nos jugamos y hemos hecho locuras que alguien que dice no lo puedes hacer. Está la diferencia que ninguno nos dedicamos al teatro plenamente, ¿no? Claro, tienen otras ocupaciones. Hay otras ocupaciones, ¿no? Claro. Entonces, eso lleva, y yo decía, cada vez que yo preciso, por ejemplo, ahora y hace ya unos años, incluso para estas venidas que preciso la Intendencia, yo sé que lo tengo, pero yo limito el apoyo. Si a mí me cuesta 100 pesos, bueno, a la Intendencia le pido 30 de repente, pero el teatro independiente tiene que ser eso también, tiene que doler, si no... me quedo en esa, me acostumbro, y si no me dan, no hago. Y en realidad nosotros hemos salido a pedir plata prestada, y hay todavía gente en este país que presta plata. Sí.
pero para un proyecto cultural, y lo han hecho y lo hemos devuelto, y por suerte, si no, no estaría acá. Y bueno, y de eso habla de lo... Uno de los elementos que leí por ahí es que han llevado el teatro a algunos rincones que si ustedes no lo llevaban, no. Nosotros vamos, generalmente, hemos recorrido todo Rocha, que Rocha es muy extenso, y por suerte hay una red de centros culturales, hay son 7 u 8, pero hay localidades. Nosotros hemos llegado a hacer teatro en La Esmeralda, en Cuatro Pinos, y con una experiencia magnífica. Y en lugares como en San Luis, 18 de Julio, Cebollatí, que son lugares lejanos a la capital, y donde de repente vamos a un club y vamos no solamente a hacer teatro, sino que a hacer teatro, a acondicionar el lugar para llevar 3 foquitos, una tela, y eso es muy importante. Y muchas veces que hubo una obra que nos costó muchísimo, y sin embargo la fuimos a hacer a un lugar y habían 4 personas. Y dijimos, claro, el autor, yo creo que si no nos va a prestar esta obra, y dice, no, muchacho, no. Y lo otro... ¿Actúan para 4 personas? Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Es más, nosotros pagamos siempre a Gadu, y ese día, porque me quedó grabado en el corazón, lo que nos cobraba Gadu nos salía mucho más caro que las 4 entradas que habíamos vendido. Claro. Y estoy hablando solamente, y nada, ahí sí. Hay que poner la moneda. ¿A Gadu no perdona? No perdona, y bueno, y no voy a cuestionar si está bien o si está mal. No perdona. Bueno, es sagado y lo está diciendo con sarcasmo. Pero hay casos y casos que... Claro. No, pero ahí hay un mínimo que nosotros teníamos, pero no solamente eso. Ese día perdimos, ponle, si la entrada costaba 200 pesos, nosotros habíamos hecho 1.000 pesos de entrada, y a Gadu nos costaba 1.500. Ahora, estoy pensando, pero está el transporte, está el tiempo, está todo. Estoy pensando mientras José habla, ¿no? Digo, las injusticias de la vida que hay por todos lados. Cuando uno ve una intendencia X, porque hay varias, gran festival, gran viernes, sábado y domingo, con la presencia de entrada gratis. Ahí grosa, ¿no? Sí. Y el teatro de repente no, porque no tiene buen marketing, capaz. Bueno, no es tan masivo. Eso. Yo sí me empiezo a cuestionar. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, pero claro, entiendo el punto, porque en realidad, igual coincido que hay otro problema. Tampoco quisiera hacer siempre el teatro gratis, y no es que lo haga con fines de grupo, de lucro. Pero en realidad también quiero que se valore mi trabajo. Es que ahí estás metiéndote en otra cosa, justamente. Estás introduciendo un tema, es que si vos das gratuidad a todo, después el trabajo de los artistas tiene que pensarse que si no viene gratis, porque alguien va a pagar una entrada para hacerlo. ¿Por qué voy a pagar? Claro, y más nosotros los artistas, las intendencias que invitan a esos festivales con tal número, la intendencia les paga y muy bien. Los artistas les pagan, pero la gente, el público, que diría, vos podés subvencionar la oferta o la demanda, las estrategias de políticas culturales públicas para hacer nuevos públicos es subvencionar o la oferta o la demanda. Si vos llevas artistas bien pagos a lugares, el público se acostumbra a tener espectáculos muy buenos gratis. No cobro. Entonces, nunca ¿por qué tendrían que pagar una entrada para ver algo en otro lado si no se lo dan gratis? Pero sin embargo, ¿qué públicos y qué espectáculos llevar diferentes públicos? Se hace todos los años en muchos lugares. Claro, pero hay una estrategia que tiene que ver con construcción de ciudadanía y a quiénes llega, y llevar a dónde, con qué producciones culturales. Eso es toda una igual mezclaría un poquito. Nosotros o por lo menos equilibrar un poquito. Eso, hay una distancia nosotros enorme. Lo que hacemos a veces... Pero sin mediación es complicado también. Porque a veces, yo me acuerdo en posiciones, ¿no? Por ejemplo, vos cómo vas a decirle a alguien que venga a ver un clásico a un teatro. ¿Por qué tendría que ver a alguien ver Romeo y Julieta, que hace 400 años que está escrito? Y si vos trabajás, no solo trabajás con la obra que decís, bueno, mire que Romeo y Julieta es de Shakespeare, de tal siglo, de bueno, eso es una posibilidad de abrir. La otra es decirle, mira, lo que está pasando ahí, separa, ponerle, vas a trabajar una clase, la clase en 2. Pensá que uno son la Barra Brava Nacional y otro la Barra Brava Peñarol. No, se matan. ¿Entienden lo que es ese conflicto? Eso que está pasando, son 2 guachos que por amor tienen toda la gente atrás y están discutiendo. Entonces entendés lo que está pasando en el escenario. Y después, si tú dices un rintón, el celular cada uno, ¿qué se diría Romeo y Julieta? Che, mira que me da la muertita, mira que no sé qué. ¿Cómo sería hoy esa comunicación en tiempos de comunicación rápida? Entonces ahí estás trabajando una cuestión artística de hace 400 años con una vigencia que te dice que lo que pasa en el escenario tiene que ver con tu vida cotidiana, y haces esas mediaciones trasladadas de un lugar que a vos te importa, y entonces vas a querer ir a ver el teatro, porque no es algo aburrido, viejo, que te llaman y te dicen, callate la boca, apaga tu celular, no hables, que lo que está pasando ahí en el escenario es arte y te tiene que gustar. Nosotros eso lo hacemos en complicidad, ahí sí, con la intendencia y con cultura, que nos apoya para eso, de traer gurises.
Y esas son las funciones que sí que... extensión cultural y nosotros las hacemos totalmente gratis. Pero y está bien. Ahí yo también discrepo. Porque si hubiese tanta extensión cultural que funcionara en este país, que se hacen en las escuelas, que no son públicos, porque van con los maestros y las maestras, ¿qué pasa? ¿Por qué después los teatros no están tan llenos? Porque gente de mayor edad ya no va. Porque hay algo que en el medio está pasando, o no se sabe en qué producciones artísticas van a esos teatros, o no se sabe bueno, cuál es el lo que pasa es que la mayoría de mediación. las programaciones no están pensadas. Y entonces el tema es que circula lo que circula y lo que es más comercial y lo que da rédito, y por eso circula siempre, porque yo trabajo en un teatro, circula más o menos lo mismo. El tema que pasa también por ahí es por la dinámica que tengas, que yo, por ejemplo, para acercar más gurises, yo llevo gurises gratis, pero lo tengo que hacer más seguido. Claro. Para ver cuál. Hace poco con la gente de La Gaviota mismo llevamos Los Sepultureros, que es una versión que parte de Hamlet. Y también lo hacían todo con humor, pero la actualidad que tiene en un texto que está escrito hace 400 años, y los gurises fueron y estaban, que a veces subestimamos un poco eso, y estaban muy enganchados. Atentos, claro. Muy atentos. Ahora, claro, eso no puede ser una o dos veces al año, no puede ser un hecho extraordinario. Exacto. Esta realidad se cambia y nosotros más o menos lo hacemos, pero también no damos abasto. En realidad es algo para pensar. Es una política pública, pero no para la foto, no ni para para un titular, para decir, bueno, vamos a hacerlo más, porque después pueden elegir. Lo que pasa es que, claro, después en la programación, lo que estamos viendo es lo mismo que tenemos en el teléfono. Alguien hablaba hace poco de que los argentinos hablaban eso, así que te imaginas lo que va a pasar acá en Uruguay, que decía, ya la televisión está perdiendo notoriedad o como no hay ficción, no es la fábrica de caras conocidas, y les repercute en el teatro. Los argentinos tenían otro problema, porque tenían la televisión, tenían las revistas, tenían el teatro, claro, tenían la radio. Pero los teatros se llenaban por eso, pero ahora... tenían un circuito cultural que se autoalimentaba. Claro. Hoy, como no hay más ficción y no hay programas, tienen un problema de retraso de... Entonces, bueno, va a direccionado para un lado. José, sábado 23 a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. ¿Entradas? Entradas por Red Tickets, y creo que allí en la boletería también ese día. Bien. Hay que... Nos ha ido bien siempre en estos términos que venimos hablando, para el empate o para poder volver. Claro. Pero nosotros agradecidos porque en realidad también está la realidad. En una oferta tan grande como es Montevideo, nosotros somos todavía unos ilustres desconocidos. ¿Por qué una Pero bueno, hacemos la... Aparte de este momento, porque hoy... todo el mundo... Pero a través de este programa hoy... ¿Por qué una sola función? Por ahí nos vienen a buscar, por el avión que hablaba de combustible. ¿Por qué una sola función? En realidad, bueno, por la agenda del propio teatro. El teatro ese día, en realidad ya pasó el chivo, ese día creo que arranca a las 3:30 de la tarde, capaz que le erren algún horario, pero ese día está con Alicia en el País de las Maravillas, que es una producción muy buena. Después el estreno de Bus, que no tengo clara la hora, pero creo que en el eje de las 20 o 21 horas, y después nosotros. O sea, hay tres, porque también es un teatro independiente que hay que mantenerlo abierto y con actividad, ¿no? A pesar de y ahí hubo un lugarcito para nosotros, que eso agradecemos pila. A la gente de La Gaviota. De La Gaviota, ¿no? No trajo nafta porque no se dedica a eso. Tampoco café ni pasta de dientes porque podría. No le va el renglón. La pregunta de Garoto tampoco trajiste. Y no quiero. Podría haber traído fruto del camarón. Fue una muy buena temporada de camarón. Pensé que podía haber traído. Y le voy a decir otra, le voy a redoblar la caña, como te hace. Hace unos días estuvo en Castillo, estuvo la semana de justamente del Utiá. Los frutos nativos han desarrollado el café de coco Utiá han probado. Lo más rico que hay. Y para echar en el mate. Café de la almendra. Y tenés que traer, tenés que ser embajador de Rocha. Tengo que ser, sí, la verdad que sí. Y no les quiero decir que los Garotos cuestan 98 pesos. Y los ticholos son más baratos. 79 pesos, 80, sí, tienen razón. Me voy, claro, estoy clarito. ¿Me voy con una culpa? No, es encargado de Londres. Claro, en realidad puedo pasar mi auspicio. A mí me auspicia. Estuve ahí en La Coronilla ahora, y enfrente está Carumbé. Sí. Carumbé largando, soltando tortugas casi todos los días. Muy bueno, y tienen un museo ahí muy lindo. Sí, hay una movida. Es más, la intendencia hizo hace muy poco un mirador con forma de tortuga. Estuvo en La Coronilla y no llenó los 100 litros de nafta. No, pero ahí está más barata también. No, pero él viene a llorar acá para quejarse. Porque el que no llora no mama. Seguro.
afanas un hit. Claro. Así es el tango. En esa estamos. Gracias, José. Bueno, gracias a ustedes. Y mucha Espero suerte. verlos por ahí. Repito, sábado 23. Sábado 23, 10 de la noche. 22 horas ahí. El Club de la Ivonne. Ya está En el correcto. Teatro Estrella de Italia. En Red Tickets ya pueden reservar. Dice 22:30 ahí, pero en realidad Es a las 10. es 22 horas. Es a las 10. Eso lo hicimos para que ¿Te se dieron entienda. mucho trabajo 6 mujeres arriba del escenario? A mí no tanto. El que sufre es el único actor, varón ¿no? que le pegan un poco, pero a él le encanta. A él le gusta que le encanta. Pegame y decime Marta. Sí, le encanta. Bueno, Un muchas saludo gracias. también a Dino, que fue muy Sí, generoso señor, al sí, señor. ofrecer. Bueno, Y a Mariana, ¿no? señor. A Mariana, Sí, que hizo el nexo para que pudieran. Mariana Rodríguez. Exactamente. Sí, señor. Y Andrea Villar, que fue nuestra También. productora también. Mariana Rodríguez, Mariana de Rocha, obviamente. claro, sí, claro. Marianita Anda tú, que es tú- Gran nuestra. valor, gran valor. Gran valor. Anda tú, que te toca a ti. Dino Armas, un señor. Él estuvo en dramaturgo. Italia hace poco y ahora estaba en España y venía y quería verla porque le encanta, nos sigue cada vez que Otro de hacemos. los grandes uruguayos que hoy estuvimos homenajeando. Totalmente. Señores, cerramos esto. ¿Cómo Sí. cerramos esto? Con una presentación de los amigos de Harrington a nuestro tiempo. Descubrí nuestra temporada de otoño-invierno 26 en todas nuestras sucursales. También lo podés hacer a través de la web harrington.com.ue. Bueno, ¿cómo seguimos con esto? Tenemos una nota para presentar. Sí. Si te parece, con Sí. los amigos de Simplebox. Ahí está. Desde el oficialismo se informa que analizarán la solicitud, aunque algunas cuestiones de la gestión del actual presentada por el diputado Federico Casaretto ya fueron tratadas. Lo vemos. Simplebox activó su nueva web, simplebox.uy. Ahí podés encontrar todos sus servicios y hasta ese simpático muchacho de saco azul te los puede explicar en un video. Pero además, ahora es más sencillo y práctico cotizar. Te muestro. Podés contar para cuando lo necesitas, de qué tamaño sería el box ideal, por cuánto tiempo pensás contratarlo, dejas tus datos y el equipo de Simplebox se pone en contacto inmediatamente. Pero además en la misma página ya podés calcular el espacio armando el box con cosas que ya pensás guardar. Una mesa, sillas, un sofá, armás el simulador y listo. Acordate, simplebox.uy, porque con Simplebox tener más espacio es simple. Muchísimos de esos, mientras que relataba, ya fueron contestados en pedido de informe, todo el tema danza ya fue más que discutido, hubo 2 interpelaciones por ese tema, al Ministerio de Cultura, a través de por la JUTEP, al Ministerio de Salud Pública por el tema de danza concretamente. Muchas de esas cosas, obviamente ya no vamos a reabrir el debate. El Frente Amplio tenía en su mente investigar algún periodo o algunos temas concretos que fueron los que el directorio de ACE envió las auditorías a la justicia. En ese sentido, el diputado Casaretto quiere investigar esa parte y quiere ampliarla para comparar entre el año 2015 y 2020. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reunir la bancada del Frente Amplio, contar los alcances de la denuncia y en función de eso tomar una decisión si vamos a acompañar esta comisión investigadora o el Frente Amplio irá por otra comisión investigadora. Como hay muchos temas que se superponen, seguramente, y el espíritu que encontramos en la comisión es de encontrar los caminos del medio y conformar una sola comisión investigadora que reúna la mayoría de los casos planteados. Quedaron los canales abiertos de diálogo para este fin de semana largo llegar a acuerdos y el lunes a las 12 se conforma nuevamente la comisión donde tenemos plazo reglamentario para entregar los informes el lunes a las 3 de la tarde. Del 24 de abril al 10 de mayo, Macromercado te da más por menos. Porque llega la 2x1 y 3x2. 3 semanas, cientos de productos. 2x1 y 3x2 en Macromercado. Macromercado es negocio. Siempre te decimos Macromercado, donde cuanto más compras, menos pagás. ¿Cuándo te vas a avivar? Vilar, vení a Macromercado, porque macro es negocio. Ahora se la va de... Soy actor. No, claro, me autopercibo actor. No, claro. Soy autopercibe todo el Tiene razón. mundo. Pero no, esa es iba a una decir otra cosa poco, yo. ¿no? ¿No viste ayer el canadiense que leímos sobre el final del programa? 7 hijos. Canadiense. 7 hijos. ¿Y qué se percibe? Dejó a la Conejo. mujer, ¿Qué se percibe conejo? dejó a la mujer y dejó a los 7 hijos porque se autopercibe una niña de 6 años. De 6 Y años. está con chupete. Seguro. Y todo, y un cosito rosado. Sí, no. mira.
Pero yo le iba a decir eso, mental. yo te iba a dar para adelante, ¿cómo se llaman esos que ¿te acordás de Mr. Chapman y Chirolita? Sí. Ventrílocos. Eso, ventríloco. Porque para hablar como hablaste tenés que ser un ventríloco. Ventríloco. Gordito cabezón. Un ventríloco. Se separan ¿Te acuerdas? Me autopercibo muchas Gordito cosas, cabezón. Un fenómeno. Gordito cabezón. Un fenómeno. El Mr. Chapman y Chirolito. Sí, no, claro. un Toda fenómeno. una época. Chirolito debe saber quién es. Chirolita no fue No, nomás. llegué, ¿Sabés? Pero no lo viste. Llegué a José Luis Moreno y su Macario. Toma, Y Moreno. Macario. Rockefeller. Toma, Moreno. ¿Y el tercero cuál era? Macario, Rockefeller y... Me acuerdo de él. No me acuerdo. Vamos a hablar de cosas en serio. Tenemos favor. acá al doctor Walter Dressel. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo se autopercibe más? ¿Como médico o como escritor? No, como ser humano, Bien. Bien. Bueno. que cumple con ambas funciones. Sí, Claro. Mejor dicho, una ya cesó, continúa la otra, ¿no? La de escritor. Claro, la de escritor. Y a propósito de eso, miren lo que tenemos acá, que es uno de los motivos por los cuales está junto a nosotros. Memorias de Blanco. Me decía Antonio Maeso, que ya leyó el libro, que es algo así como Memorias de la vida misma, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el libro tiene tres ejes centrales. Uno que tiene que ver, sí, con esa memoria de más de 50 años de vínculo con la medicina. Tiene otro eje que para mí es el central, que tiene que ver con la importancia de las emociones en la génesis y en la evolución de las enfermedades y la necesidad que tenemos los seres humanos que nos escuchen. Es decir, más allá de la rigurosidad científica en el diagnóstico de las enfermedades, es decir, apelando a todo lo que la tecnología nos brinda y nos ayuda, tomarse un espacio para escuchar lo que la persona siente. Porque el ser humano, nosotros, no estamos diseñados ni para enfermarnos, ni para tolerar el dolor, ni el físico, ni el emocional. Y cuando traspasamos esa delgada línea entre la salud y la enfermedad, nos tornamos extremadamente vulnerables. Sí, señor. Y entonces necesitamos que el médico, en este caso, no solamente haga un diagnóstico adecuado, orgánico, sino que nos escuche para saber qué es lo que estamos sintiendo, cuáles son nuestros miedos, nuestras incertidumbres, porque en definitiva, así sea una gripe sencilla, supuestamente sencilla, porque no todas lo son, algunas se complican, no sabemos cuál va a ser la evolución. Y eso nos aleja de nuestro trabajo, nos aleja del marco familiar, ni que hablar cuando estamos frente a una dolencia mucho más severa. Claro, grave. Entonces, el rol de las emociones hoy en día es, por supuesto, indiscutible. El ser humano es un ser humano integral. Nosotros como médicos tenemos que abordar, vuelvo a repetir, con rigurosidad científica el diagnóstico, pero también escuchar qué es lo que la persona siente. Y un tercer eje que tiene el libro, que tiene que ver justamente cuando todos nosotros tenemos la posibilidad de enfermar. Entonces ahí necesitamos, requerimos y debemos exigir una atención digna, que se nos escuche empáticamente, es decir, en el marco de referencia de lo que nos está sucediendo sin juzgarnos y que se nos respete. Todo eso llevado a la realidad, hay como una brecha muy grande. Por eso es que el sentido del libro es tratar de iniciar una especie de cruzada para lograr una humanización de la medicina. La atención del médico, la atención del médico con el paciente en su época es la misma que hoy, doctor. No. Digo, yo sabía la respuesta, por algo también usted escribió el libro. No, no lo es. A ver, los que ya tenemos algunas canas encima, recordamos cuando el médico tenía que venir a casa. El médico de cabecera. Claro, y mamá preparaba la toallita blanca con la cuchara, sí, para revisar la garganta. Sí, señor. Y aparecía el médico con su traje impecable, era todo un personaje. Sí, señor. Y el maletín. Y el maletín negro. Exacto. Todo eso se fue distorsionando. A ver, en cierto sentido, beneficioso para los pacientes, la creación de las emergencias móviles, por ejemplo, que bueno, llegan mucho antes que lo que puede llegar individualmente el profesional, pero también la masificación ha llevado a que se vaya perdiendo, despersonalice, claro, ese vínculo con el médico familia. Claro, que es en definitiva un vínculo entre seres humanos. Claro. El médico se preparaba y se prepara, se recibía y se recibe de la misma forma. El cambio es el sistema, ¿no? O sea, no, yo creo que todos los actores cambiaron. Es decir, el sistema tiene una limitación muy grande para los médicos. Nosotros tenemos que ver
cuando trabajaba, un paciente en 12 minutos, 5 pacientes por hora. Eso da totalmente en contra de lo que yo pongo en el libro. Exacto, exacto. Es decir, en 12 minutos nadie, por Lo más despachás. brillante que pueda ser, claro, puede investigar no solamente ya las emociones del paciente, no puede investigar las causas físicas por las cuales la persona enfermó. Pero por otro lado también los pacientes se han ido mal acostumbrando a esa situación y van a la consulta a pedir solamente la repetición de medicamentos porque saben que no tienen el espacio para poder volcar lo que sienten. Entonces por eso digo que es una tarea de todos, de los médicos, en abrirnos y generar el marco de confianza para que la persona vuelque sus emociones, y también las personas, los pacientes, que sepan que tienen que hacerlo, porque si no se van con las manos vacías. Exacto. Porque les puedo decir que en los últimos 15 o 20 años de ejercicio profesional, mis mayores éxitos terapéuticos fueron escuchando y no recetando. O sea, darle un tiempo al paciente para que cuente lo que le pasa. Eso. Sí, y darle el tiempo, y lo dice acá en el libro. Primero yo quería agradecerte y además comentarle a todos que es un placer tener a Walter Dressel, que este ya es uno de sus cuantos libros. Yo le elegí a él hace 10 años para que presentara mi último libro. Fue uno de los elegidos, él presentó, o sea, por eso la admiración, y junto con, él hoy fallecido, ¿te acordás? Uno de los sobrevivientes de los años, de los Andes, Daniel Fernández Strauch. Fueron ellos dos, así que para mí es un placer tenerlo, y leí todos sus libros. Por eso yo le decía a Fernando que este es algo diferente, pero a la vez transmite cosas importantes. Y acá yo lo subrayo a los libros. Acá, me parece perfecto. Sí, yo soy de subrayo todo, las cosas que me parecen interesantes. Además, lo interesante es que cuando lo leo de vuelta, lo que subrayé no me parece que lo que tendría que haber subrayado, y subrayo otras cosas. Pero acá dice algo: hoy los problemas del alma son tanto más importantes que los del cuerpo, y a eso dedicaré los años que me quedan. Tiene coincidencia con lo que decía Sande, ese sentido holístico de ver la medicina, y de tratar el tema complejo, que no es el punto en sí, sino todo lo que lo rodea a eso. ¿Qué puedes transmitir sobre esa experiencia que vos has descubierto en ese sentido? Fíjate que cuando salimos de la facultad, salimos con un concepto de curación o una definición que dice que la curación es la restitución anatómica y funcional de un órgano o un sistema que está enfermo. Y la definición es perfecta, pero cuando salís del hospital y de la facultad y te enfrentás cara a cara con el paciente, con el enfermo, en el consultorio, en el hospital, en el sanatorio, en el domicilio mismo, te das cuenta que a esa definición le faltaba una pata. Y esa pata es qué es lo que la persona siente, cómo cursa la enfermedad. Porque en mi especialidad, en la cardiología, cuando había que enfrentarse a una cirugía cardíaca, los miedos y las dudas de los pacientes eran enormes, porque estás ahí en el límite, no sabes en qué condiciones vas a quedar luego de la cirugía. ¿Y quién te contiene? Es el médico, el de cabecera, el que se convierte en la persona que te comprende, que te tiene que comprender y te tiene que contener. Esto yo lo puse en práctica en determinado momento, en una situación clínica donde me vino a ver una señora que tenía, no recuerdo bien, entre 55 y 60 años, con un típico problema médico, una artrosis de rodilla muy dolorosa, con una incapacidad funcional, le costaba mucho caminar, y no sé por qué ese día lo elegí. Dije, hoy es el día, voy a ver si que lo que yo pienso es como realmente la realidad me lo indica. Cuando terminé de revisarla y de escribir lo que le indiqué, le pregunté si podía hacerle una pregunta más, para la redundancia, y la señora me dijo que sí, y le hice esta simple pregunta: señora, cuénteme cómo está su vida. Y fue a hacerle esa pregunta, y la persona realmente desencadenó un llanto incontenible. Lo compartís en el libro. En el libro está. Y cuando esa persona logró contenerse y empezamos a hablar, nos dimos cuenta que la artrosis de rodilla existía y el dolor existía, pero que mucho más importante era intentar comenzar a arreglar su casa interna, ¿verdad? Que eso iba a contribuir sobremanera también a sobrellevar mejor su problema de rodilla. Y de ahí en adelante yo incorporé
este concepto emocional absolutamente en el 100% de los pacientes. Claro. Y muchas veces la conversación giraba alrededor de sus emociones y no alrededor de su motivo de consulta primario. A mí lo que me preocupa, ¿sabe lo que es, doctor? Que no creo que no vamos a volver nunca a la forma en que se practicaba la medicina hace unos años. A ver, yo creo que la medicina cambia, evidentemente, y cambia aceleradamente. Hoy en día uno ve que los médicos no se levantan de su escritorio para examinar el paciente. Pero eso, ¿por qué es? En parte porque la tecnología hoy permite llegar a niveles mucho más profundos de lo que puede llevar lo que era antes la semiología, es decir, que sigue siendo indiscutible. Yo recuerdo que mi profesor en tercer año de facultad en el hospital decía, ustedes tienen que hacer diagnóstico con los ojos, con las manos y con los oídos, y recién después ir a los estudios, a la máquina. A ver primero qué impresión tienen ustedes de lo que tiene la persona. Eso se ha ido perdiendo hoy en día, porque tú le decís, bueno, tengo tal o cual síntoma, ecografía. Si el asunto es más serio, son despachantes de órdenes. Vamos a hacer una tomografía. Y es cierto que los estudios te dan resultados que de repente uno no puede objetivar simplemente con las manos. Pero no se puede perder esa relación humana. ¿Verdad? Sí. Un tema, ¿no? Quizás la muerte sea un tema que la ciencia pueda en algún momento arreglar, solucionar. Hoy estábamos hablando nosotros, como Elon Musk acaba de decir, que nuestras emociones y nuestro cerebro puede estar encapsulado en una máquina informática en el cual esté todo transformarse en inmortales, ¿no? Entonces el tema ese de la vida física estaría como por un lado ahí, ¿no? Entonces hay una búsqueda de sentido por un lado y también hay una cierta tendencia a medicalizar las emociones. Hay hoy una tendencia que todo el mundo se medicaliza, ¿no? Todo lo que tenga una emoción, una pastillita para esto, una pastillita para lo otro, homeopatía, psiquiatría, hay un montón de cosas que te medicalizan y hasta que estés bien, ¿no? Para que no explotes quizás. Y sin embargo hay causas de esas que son emocionales, pero que responden a formas de vida, de inequidades, de formas materiales de existencia, de desigualdades sociales, que no tienen una solución desde ese lugar. Entonces, me parece, claro, no hay pastilla para eso, no hay una pastilla. Entonces, que me parece súper interesante esa arquitectura que propones en tus libros, El café con uno mismo, yo he leído algunos, y qué desafío gigante sigue estando para tratar de ver las otras causas estructurales que no alcanza con eso, más allá que las emociones tengan un lugar y tengan un espacio para, porque hay que solucionar otras cosas de la gente que bueno, que no alcanza. Claro, por eso digo que esto únicamente se puede arreglar si todos los actores sociales intervienen, porque la pastilla jamás te resuelve un tema, pero puede llevar a un nivel de tolerancia para que tú puedas seguir trabajando, seguir haciendo tu vida. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión, uno inmediatamente se imagina a esa persona tirada arriba de la cama, que no se baña, que no quiere comer, que no quiere hacer ninguna actividad, pero sin embargo hay millones de personas que cursan una depresión enmascarada y que sin embargo siguen cumpliendo con todas sus funciones. Y siguen manejando y haciendo choques. Pero basta que uno tenga una conversación profunda para que inmediatamente emerja a la superficie lo que la persona tiene. Hay un momento del libro, también lo subrayé, está por ahí, pero me lo acuerdo perfecto, que decís que hubo un momento de tu vida que descubriste que sos mortal. Bueno, los médicos también enfermamos. Por eso no, pero me pareció interesante porque vivir, vivimos como creemos que somos eternos. Exacto. Creo que puede ser una buena reflexión. Claro, tú vivís, para saber. El médico vive detrás de un escritorio creyendo que nunca va a dar la vuelta. Y el día que me tocó dar la vuelta fue una enorme frustración, yo lo pongo en el libro también. Fue una situación muy límite, de la cual, bueno, por suerte la puedo estar contando a la teleaudiencia, pero ahí me di cuenta de las carencias que podemos tener, ¿no? Cuando un gran profesor, ¿no?, en la Argentina, que me iba a operar, o sea, yo estaba convencido que me quería operar con él, y él se iba a ir a Estados Unidos a un congreso, y no iba a estar por 10 días, entonces yo le dije, doctor, ¿es posible que yo espere que usted regrese? Porque si usted me opera hoy y se va a ir mañana, me va a dejar en un CTI, yo no estoy en mi país, puedo esperar 10 días. Y que en ese momento era paciente, porque nadie sabía lo que tenía, él tampoco sabía lo que tenía,
me iban a abrir para ver qué es lo que pasaba. Esto estamos hablando de en el año 2000. Yo tenía 55 años en ese momento, con una familia, 3 hijos, con todo por delante. Y este hombre me responde: ¿sabe una cosa, doctor? Yo creo que si usted vivió hasta hoy 10 días más, usted va a tirar. Cuando me dijo eso, realmente no lo podía creer, pero sufrí ahí un ataque de ira, ¿no? Yo estaba con mi señora y con mi hija mayor, los 3 médicos, y le dije: ¿saben lo que? Nos vamos al puerto ya. El primer buquebús que aparezca nos lo tomamos. Y bueno, fue tal cual, me vine a Uruguay, allí formé un equipo con un excelente cirujano de tórax, con un excelente anestesista, con otro, quien había sido mi profesor de cirugía, y bueno, y todo marchó bien, y por suerte no era lo que se pensaba. ¿Qué tenía, doctor? Tenía una cosa que se opera 1 o 2 por año, tenía un fibroma en la pleura. Lo que las señoras tienen en el útero lo tenía yo en la pleura, pero nadie lograba interpretar la imagen que aparecía ni en la tomografía ni en la resonancia. Entonces el cirujano me dijo: la operación más rápida es operarte como si tuvieras un cáncer de pulmón. Yo, que nunca había fumado, te voy a sacar medio pulmón, antes te voy a mandar a una clínica para que te enseñen a respirar con el diafragma. Y bueno, hice todo eso, pero cuando abrieron cayó esa enorme pieza que tenía ahí. Y lo interesante no es lo quirúrgico, sino que un mes después fui a ver al cirujano, que es una persona excelente. ¿Cómo se llama? El doctor Jorge Pomi. Ajá. Ya retirado hoy también. Y le dije: Jorge, yo tengo que saber por qué tuve esto. No, esto no va a volver jamás, olvídate de esto. Y yo no me olvidé de eso. Y empecé a tejer toda una serie de situaciones alrededor de la aparición de esta situación clínica, y tenían que ver con una situación de estrés súper excesivo que yo había tenido durante varios meses. Lo emocional. Sí, claro. O sea que lo emocional, en definitiva, desencadenó, por suerte, un tumor benigno. Pero si yo hubiera sostenido esa situación por mucho más tiempo, probablemente el tumor ya no hubiera sido benigno. Entonces, eso me confirmó, en primer lugar, lo que es ser paciente, a lo que uno tiene que enfrentarse. Y a ver, yo lo enfrentaba sabiendo de este lado del mostrador, lo cual por un lado era positivo, por otro lado profundamente negativo, porque yo cuestionaba cada uno de las palabras y de los diagnósticos. Hasta que en determinado momento yo mismo me dije: Walter, se terminó, no sos más médico, sos paciente, deja que los demás decidan. ¿Y eso es fácil? Eso no es fácil. No, es una turbulencia interna que brutal. dura, además, ¿no? Claro, pero porque en definitiva es tu cuerpo. Entonces uno lo defiende, pero a veces el límite, ¿dónde está? ¿Le gustaría que leyeran este libro quiénes? ¿Los estudiantes de medicina, los médicos jóvenes, los doctores, los pacientes, o el público en general, o todos? Todos. Claro. Todos, porque todos estamos involucrados. Porque el que hoy está sano mañana puede no estarlo, y tiene que saber cuáles son sus derechos, también cuáles son sus obligaciones. Los médicos jóvenes, porque tienen que escuchar al paciente. Tienen que escuchar. Pero si la mutualista le dice que tiene que atender a un paciente cada 12 minutos, pobre médico. Hay que buscar la forma. Claro. Hay que buscar la forma. Mira, la medicina es un arte. Es el arte de curar. Y entonces, si no tenés tiempo, pero el paciente lo necesita y no lo podés hacer en el consultorio, vamos a tomar un café a las 6 de la tarde después de la consulta. Es cierto. Sí, a mí me molesta cuando muchas veces hay personas que tienen determinada dolencia, que no significa que sea grave, pero bueno, el médico le dice: superaste el umbral del dolor. Y que la persona que lo superó tiene que convivir. No, quiero que me saques ese dolor. No quiero superar. Sí, superaste el umbral del dolor. No me sigas dando medicación para que siga superando ese nivel. No, quiero quitarme ese dolor. Quiero no tener ese más. ¿Sabés cuál es la respuesta a eso? Que la medicina no tiene todas las respuestas. Hay situaciones que son irreversibles. Por eso lo que se nos enseñaba es que la medicina es el arte de curar. Y si no podés curar, tenés que aliviar el dolor. Y si no podés aliviar el dolor, tenés que ayudar a bien morir. Y eso es un principio que a través del tiempo tiene que mantenerse siempre.
O sea, el médico tiene, la función del médico es aliviar el sufrimiento del ser humano que viene en busca de... ¿Cuál es su postura? Perdóname, Fernando. No te perdono. ¿Cuál es su postura con la eutanasia? Yo estuve en contra de eso. Tuve varias charlas con Pastorino, que era uno de los adalides de la situación en contra. Es un tema muy discutible. Sí. Es un tema muy discutible porque nadie puede ponerse... A ver, nadie conoce su cuerpo mejor que uno. Entonces nadie puede ponerse en la piel de alguien que tiene una enfermedad irreversible, que tiene dolores insoportables y que la ciencia no le está dando una salida. Claro, uno podría argumentar, capaz que justo apelaste a la eutanasia y un mes más tarde salió la solución. Pero yo creo que eso es un poco ilusorio. Entonces yo creo que más allá de estar a favor o en contra, tiene que ver con la decisión íntima de cada ser humano con respecto a su propia vida. Y el médico está autorizado si no quiere aplicar la eutanasia. Sí. Tiene la posibilidad. Es un tema demasiado profundo y lo que tú decías con respecto a la muerte, yo escribí un libro respecto a eso que se llama Hablemos de lo que no se habla, porque nunca hablamos de ese tema. En la medicina no se habla de ese tema. No. Y yo me preguntaba en el libro, ¿por qué no podemos saber qué pasa después de la muerte? Porque nadie lo contó nunca. Claro, nadie lo pudo contar. Es una cuestión de fe también, ¿no? Pero con elementos del más acá, hablar del más allá es difícil. Claro, pero todos llegamos a esa situación. Pero la pregunta que yo me hago en el libro es ¿por qué no se nos permite saber? Porque, a ver, en el otro extremo, en el tema de los nacimientos, se han desarrollado enorme cantidad de técnicas, ¿verdad? La in vitro, la inseminación artificial. Sin embargo, con respecto a la muerte, no. Pero tenemos narraciones, porque alguien nos narró cómo nacimos y nosotros no vamos a narrar cómo morimos. Alguien va a narrar por nosotros. Alguien debería algún día poder contar algo, si es que puede, no sé. Es decir, hay de alguna forma, cuando yo presenté este libro, Hablemos de lo que no se habla, 2 minutos, invité a Inciarte, el sobreviviente de los Andes, hoy ya fallecido. Coche Inciarte. Y él contó su anécdota cuando el alud, él sintió realmente su reencuentro con su padre y entró en esa especie de túnel luminoso hasta que un compañero con el pie le quitó el hielo de la garganta, y él lo explicó como un momento maravilloso. En ese momento se estaba hablando, hubo un homicidio muy importante en la ciudad de Rivera y se hablaba de la instalación de la pena de muerte, en fin, toda la discusión que hay generalmente alrededor de esas situaciones, y él justo decía que no, porque la muerte es algo placentero. Quizás sentía y vivía de esa manera porque era un hombre de fe. Sí. Eso es muy importante también. Sí, claro. Doctor, para ir terminando. Acá me preguntan, perdóname, ¿dónde se consigue el libro? No, ¿cómo y dónde consigo el libro del doctor? En el interior. Soy Jorge de Puymayén. Sí. Puymayén, mirá, ¿sabés dónde es Puymayén? No. Cerquita de la barra del Chuy del Lago Uruguayo. La nafta otra vez. Otra vez. No, están todas las librerías. Ahí la nafta también está más barata. Y en Rocha también. Pero no hay estaciones de servicio ahí. La editora es Penguin Random House. La pregunta que le iba a hacer, no sé bien cómo hacerla para que se entienda bien. La industria del medicamento camina de la mano de los médicos cerca, más o menos, o lejos de los médicos. No, tiene un camino totalmente independiente. Es decir, la industria del medicamento tiene sus embajadores que van a visitar al médico y le presentan las bondades del producto más la literatura para que el médico, casi todos son bondades, para que el médico se informe. Claro. Lo que pasa es que después en la práctica el médico elige qué utilizar y cómo utilizarlo. Pero, es decir, la industria del medicamento creo que es la segunda después de la industria armamentística. O sea que mueve realmente cifras astronómicas, y esto es también porque hay una tendencia a consumir medicamentos y no ir al fondo de la cuestión. Claro. Porque muchas veces la solución está en escuchar y en ver de qué manera se puede orientar, porque nadie puede resolver el problema de otro. Pero sí uno puede darle una interpretación diferente al conflicto que la persona está sintiendo. Porque cuando uno está involucrado subjetivamente en un problema, solo ves una forma. En cambio, otra persona puede decirte, no, mira, esto que te está pasando lo podés interpretar de otra manera,
o la vida te puede dar otra oportunidad o tenés opciones. Memorias de Blanco hacia una medicina más humana. ¿Es optimista, doctor? Moderadamente. Moderadamente, pero creo que sí, capaz que yo sí, no lo llevo a ver por edad. Pero yo creo que necesariamente, porque en algún momento los pacientes se van a rebelar. En algún momento se van a rebelar porque no puede ser. No puede ser. Hay muchos pacientes que hoy por hoy están utilizando mucho la inteligencia artificial para tener sus propios diagnósticos. De hecho, se ha hecho la competencia, se ha hecho este estudio, lo vi en internet hoy de mañana, donde el diagnóstico del médico y el diagnóstico de la inteligencia artificial tienen una gran coincidencia, solo que después el paciente hubo un 20% más de acierto al 60% decía de la inteligencia artificial. Mucho a nivel psicológico, donde se busca el acompañamiento de la inteligencia yo no confiaría en la inteligencia entre artificial. otras cosas porque la inteligencia artificial no cuestiona, que el profesional sí. El profesional, si es buen profesional, si es un terapeuta, tampoco cuestionaría, ¿no? Bueno, pero cuestiona en el sentido de que le puede aplicar sentido común, te hace preguntar, puede dudar, ¿no? Claro, te hace preguntarte de tus argumentos. Sin embargo, la inteligencia artificial te va a decir, tenés razón en todo. Sí. Es peligroso el tema de la inteligencia artificial, pero eso también ha cambiado el vínculo, ¿no? Porque hoy la persona va a la consulta ya con una carpeta diciendo yo pregunté. Eso me parece que no es aconsejable, ¿no? No es aconsejable porque puede llevar a actitudes de autolesión cuando la persona siente que le están dando una información límite, cuando en realidad quizás no es tan así. Doctor, muchas gracias por haber venido. A ustedes por el espacio. Muy amable. Cerramos con Lubrax, ¿no, Bambi? Sí, señor, Lubrax. Es tiempo de Lubrax. Llegó a Uruguay la nueva línea de lubricantes y fluidos para automóviles, motos, transporte y agro de Lubrax. Máximo rendimiento y protección con un diseño moderno y sustentable. Tecnología que nos impulsa hacia adelante. Protección que nos inspira confianza. Encontrá toda la gama de Lubrax en los principales puntos de venta y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel de todo el país. Lidermin Sociedad Anónima es distribuidor autorizado para el Uruguay. A ver, presentame ahora a Óptica Canaro, Bambi, porque ¿sabés qué? Tengo una buena noticia para Maeso. Bueno, vamos arriba. Hoy se fija el precio nuevo de los combustibles. No me digas. Sí, señor. Y es una presentación de los amigos de Canaro. Promo Óptica Canaro. Durante mayo, 25% de descuento en cristales de lejos y o de cerca. Trabajamos con BPS, ACE, Fondo Nacional de la Construcción, Cefit y Fosmetal. Óptica Canaro tiene estacionamiento gratuito, eso es muy importante para la zona donde está, ¿no? Francisco Canaro 226. Calculo yo que al correr de la tarde vamos a darle la definición de ese tema. Dentro del 7% previsto en esa banda de flotación que había anunciado el Poder Ejecutivo. Estamos siempre trabajando, ustedes saben que fue una de las explicaciones que dimos en el mes pasado y dijimos que íbamos a estar monitoreando semanalmente, mensualmente y por supuesto que uno de nuestros rangos es saber, bueno, cuánto podemos permanecer y cuánto no dentro de la metodología en el sentido de respetar eso para dar también esto de la amortiguación que estamos pidiendo o trabajando desde el mes pasado y además la certidumbre a la gente. Entonces estamos analizando diferentes opciones. El ajuste del 7% realizado en abril estuvo por debajo de lo sugerido por el precio de paridad de importación y según la presidenta de ANCAP no afectó las finanzas del ente. Deja de percibir ANCAP unos 9 millones semanales. Eso es respecto al precio teórico de importación. No quiere decir que sea directamente contra una pérdida del ente. San Román también explicó que se han tomado las previsiones para que a pesar de la situación en el estrecho de Hormuz se pueda mantener el suministro de todos los combustibles. Nosotros hemos tomado todos los recaudos para trabajar con altos inventarios, tanto de crudo como de derivados. También ya tenemos contrataciones hechas para el invierno, para el supergas, para cubrir todos los meses de invierno y también con un reaseguro, no solo provisionamiento a través de barco gasero, sino también con camiones desde Argentina. Así que creemos que estamos en una buena posición. Ven al mundo Saru. Ven al mundo Saru. Saru, colores Saru, tu compañía
en la escuela Salud. Te hablo de la cuenta sueldo de Bro. Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿El calor o el frío? Un día como hoy. ¿La playa o la ciudad? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que la mejor opción para cobrar tu sueldo es Banco República. Abrís tu cuenta online, tenés adelanto de sueldo sin intereses y una tarjeta internacional. Tu sueldo mejor en tu banco. Banco República es nuestro banco país. Hoy cuando comenzábamos Buscadores, el compañero panelista Antonio Maeso se dio brillo, intentó sacarse lustre hablando de autobombo. Lo aprendí acá, tengo gente que me ha enseñado. Conmigo no. Diciendo que allá por los años no sé cuántos se encontró con Enrique Iglesias. Enrique Iglesias lo invitó a cenar a su apartamento, le puso un Mercedes-Benz en la pista del avión. Él bajó de la escalerilla como cual Miss Universo, con un cartelito que decía Antonio Maeso, el auto negro, la limusina, no sé qué, no sé cuánto. Es verdad. Todo eso que era tremendo autobombo ilustre, queda chiquitito así, comparado con lo que le sucedió a la señora de Antonio Maeso, que está en Río de Janeiro. Me opacó. Te mató. Me mató. Tenés que dormir afuera. Y habíamos dijo alguien, Bambino, ¿con quién se puede haber encontrado o no? No hubo ningún mensaje, no tiró nadie. No le mojamos la oreja, A ver si saben. No le dijimos a la gente, adivinen con quién se encontró. La gente está contando en Río de Janeiro. ¿Cómo? En Río de Janeiro. Sí. Tentador. Miren, a ver, miren con quién se encontró Estela, la esposa de Antonio Maeso. Nunca me hicieron esto en televisión, nunca me hicieron esto. No sé qué significa realmente. Mirá, a ver. Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré. Puedo pensar, ¿cómo? Que huyes de mí, porque en mi planeta no existe más nadie a quien pueda llamar. Un pedacito nada. Bien, excelente. 14-0 Nadie puede creer. Nadie puede creer. Estamos tan mediatizados por pantallas. Acuérdense cuando vino el 85, recuperación de la democracia, venían los primeros artistas al teatro, al Estadio Centenario que se usaba, y lo veíamos de lejos y decíamos, ahí están. Hoy, cuando vemos artistas, lo vemos con tantas pantallas que cuando lo vemos en vivo no sabemos si son o no están. son. Ahora dicen, ¿dónde están? Shakira, ¿no? Shakira. Que va a dar un recital en Río de Janeiro. En Río de Janeiro es como hicieron el otro recital, no me acuerdo, fue más de 1 millón de personas. Madonna fuera, exactamente, en la playa Copacabana. 2 millones de personas. Ella lo va a hacer. 2 millones de personas, me dice. 2 millones. Cuando Renato Gaullo la invitó a tener sexo a Madonna en medio de Maracaná. ¿Perdón? Sí. Bueno, ¿y qué dijo Madonna? No, Madonna. Dijo, miró, ¿sabes lo que dijo? La invitación, pero dijo que no. Miró así y dijo, ¡hola, Madonna! Señores, hacemos la pausa y venimos para el último tramo de Buscadores de hoy. ¿Tenías algo para...? Nuestro suelo. Bien, amigos, ingresamos en el último tramo de nuestros Buscadores de hoy. ¿Qué pasó? No, le quiero agradecer a toda la gente, porque la verdad es que son muchísimos, hoy no podemos leer, pero muchísimos mensajes médicos incluidos que estuvieron, nos agradecen la entrevista con Dressel. Con el doctor Walter Dressel, exactamente. Y bueno, les agradezco a todos, porque así como muchas veces decimos, che, aflojen un poquito, hoy la verdad que para profundizar, buena onda en la para gente. Profundizar esto, la colección de libros que tienen, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Este es el último. Un café conmigo. Poneme de nuevo, Diego, tengo que presentar al doctor Hacker que ya anda por acá. ¿Qué es esto? Esto es un fotomontaje. No, ahí está el cerro de Bambino, apareció el cerro de Bambino. Exactamente. Pegado, así, ¿sabes dónde? En la Playa Capurro está el cerro. Qué verde, no. Qué verde. Sí, está en la Playa Capurro. Parece más el Tikal de Guatemala que... Hay un lugar en París que es muy parecido, el Monte San Michel. Así, de la nada, surge así. Está el Monte Venus también. Bueno, ahí ya se complicaron de vuelta. Está el Cerro Batoví también. Vamos con el doctor Hacker, sí, que parece... Presenta Clínica Hacker. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con todos ustedes.
¿Qué es la artrosis de rodilla? Los huesos que constituyen la rodilla, el fémur, la rótula y la tibia, cuentan con un tejido flexible y resistente que los recubre en las porciones donde hacen contacto entre sí. Este tejido, conocido como cartílago articular o hialino, se encarga de amortiguar la sobrecarga de peso sobre estos huesos y contribuye a su desplazamiento al impedir que los mismos se protejan directamente uno contra el otro durante el movimiento. Cuando este tejido cartilaginoso se deteriora gradualmente y ocasiona dolor de rodilla, se denomina artrosis de rodilla. La artrosis fue reconocida clínicamente en 1890 por su Archibald Garrod y como su significado etimológico lo indica, artrosis, artro es igual articulación y sis es igual enfermedad, se trata de una enfermedad articular que en este caso causa procesos degenerativos progresivos que inicialmente afectan al cartílago, volviéndolo más fino, inestable y menos resistente a la presión y progresivamente a todos los demás componentes articulares de la rodilla, huesos, ligamentos, cápsula articular, lo que consecuentemente conlleva la aparición de dolor. Cuando el dolor de rodilla está relacionado al deterioro y a la degeneración del tejido cartilaginoso articular, no proviene del cartílago en sí, ya que el mismo es avascular y no posee inervación nerviosa. Las posibles causas de dolor de rodilla están relacionadas al daño de los demás componentes articulares, edema óseo del hueso subcondral, la formación de osteofitos o picos de loro, sinovitis e inflamación articular y engrosamiento de la cápsula, fibrosis capsular, contractura y debilidad muscular. Esta enfermedad se clasifica según la causa subyacente que origina los cambios artrósicos en el aparato articular, siendo estas las siguientes. 1. La artrosis de rodilla primaria. Ocurre sin razón aparente. Se mantienen diversas teorías sobre su desarrollo, como el envejecimiento y los factores genéticos. Y la artrosis de rodilla secundaria. Se origina por factores externos y por una combinación de varias causas que en conjunto conducen a un aumento considerable de estrés y carga sobre la articulación, lo que conduce al desgaste articular progresivo. Hay 4 grados o etapas en las que se desarrolla esta enfermedad. Etapa 1. Daño superficial leve del tejido cartilaginoso de la rodilla. Al menos 10% del cartílago está afectado. Por lo general, los pacientes afectados no refieren molestias ni alteraciones funcionales. Etapa 2. Aquí el espacio articular comienza a reducirse, la superficie del cartílago desigual y comienza a deshilacharse. Inicialmente estos cambios se limitan a pequeñas áreas y rara vez ocasionan dolor u otras molestias. Es por ello que esta enfermedad solo es detectada cuando se encuentra en una etapa muy avanzada. Etapa 3. Se evidencia un fuerte deshilachado, grietas profundas y cráteres en el cartílago que se extienden hasta el tejido óseo. Cuanto mayor es el desgaste del tejido cartilaginoso, mayor es la presión sobre el hueso subyacente. Los cambios hacen que la articulación de la rodilla afectada se vuelva cada vez más rígida e inestable, lo que consecuentemente promueve el desgaste del cartílago y la reducción del espacio articular.
El paciente presenta dolor y crepitaciones notables durante el movimiento. Etapa 4. Se evidencia un daño grave al tejido cartilaginoso de la articulación de la rodilla. Los huesos serán expuestos en muchos lugares debido a que no existe cartílago entre los huesos. Estos chocan directamente, ocasionando inflamación dolorosa, esclerosis subcondral, edema óseo, rigidez, hinchazón y derrame articular. En la siguiente, la imagen podremos observar cómo se encuentra una articulación sana y cuáles son los cambios patológicos por los que pasa una articulación cuando está afectada por la artrosis. Nos vemos la próxima con mucho gusto. Presentó Clínica Hacter. Bueno, nos vamos, Fabián. Feliz día del trabajador y trabajadora para todos y todas. Perdón, me dijeron que no se dice feliz día. Y bueno, es un día de festejo, es un día de reivindicación. Es un día de reivindicación, pero también de festejo por los derechos conquistados que no se deben perder. Bien ahí, Tomás. Bambi, chau. Gracias por todo. Feliz día también para todos los trabajadores del Uruguay. Que pasen lindo. Como cada jueves. Se diga lo que se diga, disfrutemos del día de mañana, que somos todos. Y mañana vamos a estar con un programa, pero será grabado, un programa especial, lo mejor de las notas que han pasado últimamente acá por Buscadores. Que disfruten su asadito. Muy bien. Gracias a los chiquilines de MBD, a Facu y a Micaela, a la gente de allá arriba, a Diego. A no lo saludo Diego. hoy Diego no lo saludo porque me hizo almorzar sin querer. Ay, esa cena. Te vi. Pero es una práctica, es una práctica común, ¿no? Ay, esa seña. Hasta mañana, chau. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores